Mi nombre es Deli y tengo 27 años. La semana en que me gradué como valedictoriana fue la misma semana en que mi hermana fue aceptada en la escuela de medicina, y esa coincidencia debería haber sido suficiente para que nuestra casa se sintiera llena de emoción. Pero en lugar de eso, la dividió limpiamente en dos, porque mis padres organizaron una gran celebración para ella. Globos, familiares, discursos, fotos, mientras que mi logro ni siquiera fue mencionado, ni una sola vez. Y cuando finalmente pregunté por qué todos actuaban como si mi graduación no existiera, mi padre me miró como si lo hubiera avergonzado y dijo las palabras que quedaron grabadas en mi memoria: deja de mendigar atención. Recuerdo estar de pie en la cocina con mi birrete todavía en la mano, la borla enredada entre mis dedos, dándome cuenta de que los aplausos que había imaginado durante toda mi infancia nunca llegarían. Porque en nuestra familia, el éxito solo importaba si encajaba en la historia que mis padres querían contar. Desde ese momento, aprendí que el silencio puede ser más fuerte que los gritos. Que una habitación llena de gente puede hacerte sentir completamente solo. Y que ser el inteligente no significaba ser el amado. La carta de aceptación de mi hermana se pasaba de mano en mano como si fuera un objeto sagrado. Todos la abrazaban, elogiaban su futuro y decían lo orgullosos que estaban, mientras yo permanecía allí, invisible. La palabra valedictoriana resonaba inútilmente en mi mente, como un título sin trono. Esa noche, después de que los invitados se fueron, escuché a mi madre decirle a una tía que la escuela de medicina era el verdadero éxito y que yo simplemente era buena en la escuela, como si años de disciplina y sacrificio fueran solo un pasatiempo bonito. Y cuando lloré en silencio en mi habitación, me prometí que nunca volvería a pedirles que me vieran. Los años siguientes pasaron como un borrón de becas, noches largas y una terquedad por ser independiente. Porque si no podía obtener amor, obtendría distancia. Y esa distancia se hizo más grande cuando mi hermana siguió avanzando, envuelta en elogios constantes, mientras yo aprendía a aplaudirme a mí misma en habitaciones vacías. Cada fiesta familiar se sentía como un recordatorio de mi lugar. Las actualizaciones del progreso de mi hermana dominaban la mesa. Mis logros eran reconocidos con un rápido asentimiento, si es que lo eran. Y cada vez que el viejo dolor regresaba, escuchaba nuevamente la voz de mi padre diciéndome que dejara de mendigar atención. Así que dejé de compartir, dejé de explicar, dejé de esperar. Construí una vida que no necesitara su aprobación. Me dije a mí misma que no la necesitaba, y casi lo creí. Hasta que, una década después, una sola llamada telefónica destrozó la historia que había construido. Era tarde, una de esas horas en que el mundo se siente delgado y silencioso. Y cuando contesté, todo lo que pude escuchar fueron sollozos y el eco metálico de un teléfono público. La voz de mi hermana se quebraba mientras decía mi nombre como si fuera un salvavidas. Me dijo que nunca había llamado antes porque no creía que tuviera permitido derrumbarse. Porque había sido entrenada por los mismos padres que me ignoraron para mostrar perfección a cualquier costo. Y mientras hablaba, las piezas de mi pasado comenzaron a reorganizarse en algo más frío y oscuro que el simple descuido. Confesó que la celebración que una vez me borró también la había atrapado a ella. Que cada aplauso venía con presión, cada cumplido con condiciones. Y que el amor de nuestros padres siempre había sido transaccional, entregado al hijo que ese año los hiciera verse mejor. Escucharla llorar desde un teléfono público, diciendo que no sabía quién era sin la aprobación de ellos, me heló la sangre. Porque de repente la frase "deja de mendigar atención" no era solo sobre mí. Era la regla que gobernaba toda nuestra infancia, una advertencia de que el amor era escaso y tenía que ganarse. Entonces me di cuenta de que el silencio que yo había soportado y el foco bajo el que ella había sido obligada a vivir eran dos caras del mismo control. Y mientras seguía hablando, con la voz temblorosa, entendí que la historia que habíamos estado viviendo estaba muy lejos de terminar. Porque 10 años después de haber sido ignorada, finalmente me estaban pidiendo que escuchara. Y lo que ella estaba confesando sobre nuestros padres era solo el comienzo. La noche en que mi hermana me llamó, sollozando desde un teléfono público, algo dentro de mí cambió. Porque mientras hablaba entre respiraciones entrecortadas, el pasado se reescribía en tiempo real. Y finalmente entendí por qué. 10 años después, sonaba como alguien que se está ahogando a pesar de tener todo lo que nuestros padres siempre habían elogiado. Me contó que después de que las celebraciones por la escuela de medicina se desvanecieron, la presión solo se volvió más fuerte. Que cada nota de examen, cada internado,
cada decisión de vida era vigilada y comparada. Y en el momento en que mostraba debilidad, la calidez de nuestros padres desaparecía como si nunca hubiera existido. Admitió que cuando me gradué como valedictoriana y ellos me ignoraron, sintió alivio mezclado con culpa. Porque por una vez, el foco no estaba poniéndola a prueba. Pero tenía demasiado miedo de hablar. Miedo de que se volvieran contra ella de la misma manera en que se habían alejado de mí. Escuchar eso hizo que mi pecho doliera de una manera nueva. Porque durante todos esos años pensé que ella era la favorita por elección, cuando en realidad era la favorita por carga. Susurró que nuestros padres me usaban como ejemplo de lo que pasa cuando pides demasiado, repitiéndole las palabras de papá cada vez que ella cuestionaba algo: deja de mendigar atención. Como si la atención en sí misma fuera un crimen. Y entonces dijo la frase que me heló la sangre. Las mismas palabras que había leído en mi mente 1000 veces, pero que nunca había escuchado en voz alta de alguien más. Nuestros padres nunca nos amaron por quienes éramos, sino solo por cómo los hacíamos quedar ante los demás. Confesó que la habían presionado para tomar decisiones que odiaba, para mantener relaciones que no quería y para seguir un camino profesional del que estaba demasiado agotada para escapar. Le recordaban constantemente cuánto habían invertido en ella y cómo les debía perfección. Mientras lloraba, recordé cada cena silenciosa, cada logro ignorado, cada momento en que tragué mi orgullo y me dije a mí misma que la independencia era suficiente. Y entonces entendí que alejarme me había salvado de formas que ni siquiera comprendía en ese momento. Me dijo que estaba llamando desde un teléfono público porque, después de una pelea, nuestros padres le habían quitado el teléfono, acusándola de ser desagradecida cuando finalmente dijo que era infeliz. Y por primera vez en mi vida sentí algo más fuerte que dolor hacia mis padres. Sentí claridad. Le dije que no estaba rota. Que la presión que sentía no era prueba de fracaso, sino evidencia de control. Y mientras hablaba, escuché mi propia voz firme de una manera que nunca había sido cuando era más joven. Porque ya no estaba suplicando. Estaba eligiendo. Me preguntó cómo había sobrevivido siendo ignorada. Cómo había construido una vida sin sus elogios. Y le dije la verdad, que no fue fácil. Que hubo noches en las que lloré preguntándome por qué ser valedictoriana no era suficiente, porque la excelencia no podía comprar amor. Pero también le dije que aprender a validarme a mí misma fue la lección más difícil y más liberadora de mi vida. Le dije que, hace 10 años, Ceu. Ando papá dijo deja de mendigar atención. Dolió porque yo le creí. Pero ahora sabía que la atención de las personas equivocadas cuesta más de lo que da. Entonces se quedó en silencio, escuchando. Casi podía oír cómo su respiración se volvía más lenta, como si mis palabras estuvieran aflojando algo que llevaba demasiado tiempo apretado dentro de ella. Me preguntó si pensaba que ya era demasiado tarde para cambiar su vida. Y yo me reí suavemente, entre mis propias lágrimas, y le dije: nunca es demasiado tarde para dejar de actuar para un público que jamás va a aplaudir de la manera en que lo necesitas. Esa noche hablamos hasta que el teléfono público hizo clic y la línea se cortó. Y cuando ocurrió, me quedé sentada en la oscuridad, dándome cuenta de que la dinámica de poder en nuestra familia finalmente se había quebrado. No porque nuestros padres se disculparan, nunca lo hicieron, sino porque su control dependía de nuestro silencio. Y ese silencio había desaparecido. En las semanas que siguieron, mi hermana tomó decisiones que nuestros padres odiaron. Y yo estuve a su lado, no como la hija ignorada ni como la favorita, sino como iguales, reescribiendo lo que significaba la familia para nosotras, en nuestros propios términos. Ahora, al mirar atrás, la ironía todavía duele. La semana en que me gradué como valedictoriana y me dijeron que dejara de mendigar atención fue el comienzo de mi libertad. Y 10 años después, la llamada que rompió a mi hermana fue el comienzo de la suya. Si esta historia te tocó de cerca, si alguna vez te han elogiado hasta encerrarte en una jaula o te han ignorado hasta volverte invisible, recuerda esto. No le debes tu vida a nadie que solo te valore cuando le conviene. Y si quieres más historias como esta, crudas, reales y honestas, suscríbete al canal ahora y quédate con nosotros. Porque a veces, la verdad que más necesitamos escuchar es que no estamos solos.